Debió sorprenderte la noticia de que el río Jordán se volvió rojo a su lado. Esa se considera una de las señales horripilantes de que este río porta este símbolo histórico y religioso. Pero la cosa no termina ahí. Los misterios sobre este río siguen existiendo. Ha transmitido una transformación notable. Recientemente, sus aguas, que han desempeñado un papel fundamental en las historias y creencias de múltiples culturas, finalmente se han secado. Entonces, ¿qué horroroso misterio se está revelando? ¿Qué tesoros escondidos han quedado al descubierto? ¿Y el río está secando la ira que Dios está enviando? Te invito a ver hasta el final de este video para descubrir lo que pasó y aprender cómo debemos orar para superar este tiempo de gran tribulación. ¿Se está secando el río Jordán? Si Jesús se sumergiera hoy en el río Jordán, bien podría lastimarse. La gran vía fluvial bíblica es ahora poco más que un hilo de lodo poco profundo y poco imponente, una masa de agua turbia que está en peligro de desaparecer. A principios de la década de 1960, el río transportaba 1.300 millones de metros cúbicos de agua dulce cada año desde el mar de Galilea al mar Muerto, pero recientemente ha reducido el flujo en más del 90% a unos 100 millones de metros cúbicos. La dramática disminución del Jordán es la razón principal por la cual el mar Muerto también está desapareciendo. El nivel de la gran masa de agua más salada del mundo desciende cada año 1 metro y el mar podría desaparecer muy pronto. Sí, el río Jordán se ha estado secando y no envía tanta agua al mar Muerto como antes. Otros problemas también afectan al río y a la región. La pequeña nación del Medio Oriente ya es uno de los países más secos del mundo, y el aumento del calor, junto con una población en aumento, está empeorando mucho las cosas. Recuerde, Dios secó las aguas del río Jordán para Israel de la misma manera que lo hizo con Moisés y los israelitas que cruzaron el Mar Rojo. El hecho de que los israelitas cruzaran el río Jordán por tierra firme fue de tremenda importancia para los israelitas. Dios una vez secó el río Jordán para salvar a su pueblo, y ahora continúa haciendo que este fenómeno suceda. ¿Qué pasará cuando el río Jordán se seque? Cuando un río se seca, los efectos se pueden sentir en varias industrias. En Oriente Medio, la gente suele depender de ríos sanos para obtener agua potable, para el crecimiento de los cultivos necesarios para la supervivencia y para otros usos. El río Jordán también es importante para el riego de cultivos y en la industria del turismo. Muchas personas religiosas vienen a caminar por donde caminó Jesús y ser bautizados en el mismo río donde se dice que fue bautizado. Esa industria turística basada en los sitios religiosos eventualmente decaerá si las aguas del Jordán se secan, ya que no habrá manera de sustentar a los visitantes y se perderá el atractivo de visitar el río. Afortunadamente para los residentes israelíes, la principal fuente de agua potable es ahora el mar Mediterráneo. Como explica la extensión de agricultura de la Universidad Estatal de Michigan, las plantas desalinizadoras convierten el agua salada del Mediterráneo en agua dulce potable. Sin embargo, el secado del río Jordán seguiría siendo devastador para la región, ya que el río sustenta gran parte de la vida allí. ¿Qué se encuentra bajo el río Jordán? El hecho de que el río se secó también reveló muchos misterios relacionados con la Biblia, una verdadera señal de que todo está sucediendo porque es la voluntad de Dios. La historia de Moisés y el éxodo de los israelitas es una de las más conocidas de la Biblia, sobre todo porque presenta la división del Mar Rojo. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, ha sido objeto de mucho debate sobre su precisión histórica, ya que algunos eruditos han cuestionado la afirmación de que los antiguos israelitas emigraron de Egipto durante ese periodo. Un equipo de arqueólogos ha descubierto evidencia que, según creen, respalda el relato bíblico de Moisés guiando a los israelitas fuera de la esclavitud egipcia y llevándolos a la tierra prometida de Canaán. A pesar de un largo debate sobre la exactitud histórica de la historia encontrada en el libro del Éxodo, los arqueólogos Ralph K. Hawkins y David Van Shlomo han dicho que hay evidencia clara de ruinas pertenecientes a un grupo étnico nómada que viajaba desde Egipto. En el lugar, el equipo observó señales claras de que alguna vez hubo un asentamiento en la zona. Identificaron los muros bajos de piedra y como cercas para animales por lo que saben de las prácticas de asentamiento de los beduinos,
Árabes nómadas de los desiertos del Medio Oriente que vivían en tiendas hechas de materiales perecederos y no habrían necesitado los muros de piedra. El equipo concluyó que las estructuras podrían haber albergado animales en lugar de personas que vivían en tiendas de campaña a su alrededor. No hemos demostrado que estos campamentos sean del periodo de los primeros israelitas, pero es posible que, si lo son, esto encaje con la historia bíblica de los israelitas que vinieron del este del río Jordán. Luego cruzaron el Jordán y entraron en la región montañosa de Israel. Más tarde, Ben Shlomo dijo que los arqueólogos señalaron además que estaban planeando excavar cerca de Ujel-Foca para determinar si también podría haber estado relacionado con un asentamiento israelita en la región. En los últimos años se han realizado otros descubrimientos impresionantes en la región. En 2013, en Kirbet el-Mastara, en el Valle del Jordán, Hawkins y Ben Shlomo desenterraron ruinas de piedra y fragmentos de cerámica que se cree que datan de finales de la Edad del Bronce, 1400 a 1200 a.C., o de la Edad del Hierro. No solo eso, también encontraron los rollos del Mar Muerto. Antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumrán, los eruditos desesperaban de encontrar manuscritos hebreos anteriores a nuestras copias más antiguas, que databan del siglo X después de Cristo. Eso es 900 años después de Jesús. Pero los rollos del Mar Muerto datan del siglo II antes de Cristo y, por tanto, respaldan nuestra comprensión de la Biblia hebrea en unos 1.000 años. 11 cuevas en Qumrán han producido copias de todos los libros del Antiguo Testamento excepto Esther, verificando que las copias que teníamos eran precisas y confiables en todo momento. El Antiguo Testamento que leemos hoy es el mismo que leyó Jesús, solo que traducido. La práctica de almacenar manuscritos sagrados desgastados en vasijas de barro enterradas en la tierra o dentro de cuevas está relacionada con la antigua costumbre judía de Geniza. 408 a.C. a 318 celdas. ¿Por qué Dios secó el río Jordán? No hay ningún misterio real en cuanto a cómo el río, famoso por ser el supuesto lugar del bautismo de Jesús, se ha hundido tan bajo. Intentemos observar y encontrar la razón por la cual Dios secó el río Jordán para su pueblo. Primero, se hace una comparación con el cruce que tuvo lugar en el Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés. Este énfasis en la provisión de Dios fue una señal constante para el pueblo de Israel. En segundo lugar, hubo un énfasis en el poder de Dios. El milagro se hizo para que todos los pueblos de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa. Ningún otro Dios podría compararse en poder. Los dioses de los enemigos de Israel fueron cosas creadas que no tenían la capacidad de mover agua y proporcionar paso seco a través de un río. En tercer lugar, el resultado del milagro fue que los israelitas temerían al Señor para siempre. La idea era que este milagro dejaría a la gente tan asombrada que ellos y sus descendientes hablarían de ello y vivirían en el temor de Dios y lo adorarían. Como resultado, Dios mostró su poder y presencia en el cruce del Jordán y el monumento erigido por su pueblo sirvió como un recordatorio de su poder y de por qué los israelitas debían temer al Señor. Tanto el acto como su memorial apuntaron a la gloria, la presencia y la fuerza de Dios que empoderarían a los israelitas cuando tomaran posesión de su tierra en los días venideros. Volvamos a estos días. Una de las razones obvias por las que Dios secó el río Jordán fue para facilitar la conquista de la tierra de Canaán para su pueblo. En esta época del año, la nieve del monte Hermón se estaba derritiendo. El río Jordán se desbordaría y alcanzaría un ancho de hasta 1 milla en algunos lugares. Tenía aproximadamente 1 milla de ancho frente a Jericó. En esta época del año, los habitantes de Canaán tenían motivos para sentirse muy seguros. Ninguna fuerza invasora podría cruzar el Jordán y atacarlos. La corriente del Jordán era bastante rápida. No se podían fabricar balsas para transportar a suficientes hombres de combate para poder sitiar cualquiera de las ciudades cananeas. Sin embargo, Dios hace que las aguas del río Jordán se amontonen y que el lecho del río se seque. Los hijos de Israel ahora pueden avanzar y poseer la tierra de Canaán. Se les había abierto una vía de avance. Luego, una nueva generación sucedió a la anterior. Ellos también necesitaban ser testigos del poder de Dios en el universo físico.
Esta demostración del poder de Dios les daría seguridad cuando entraran en la tierra de Canaán y se enfrentaran a dificultades que, desde una perspectiva puramente militar, serían imposibles. La generación de los israelitas que salieron de Egipto había sido testigo del gran poder de Dios sobre la creación natural cuando el Mar Rojo se secó. En consecuencia, mediante el milagro de hacer desaparecer el Jordán, Dios revela su poder a la nueva generación de manera similar a como lo hizo con la generación anterior de israelitas. A lo largo de los años se han ofrecido muchas explicaciones sobre cómo se secó el río Jordán. La más destacada de estas explicaciones es la teoría del deslizamiento de tierra. La idea es que se produjo un deslizamiento de tierra río arriba y Joshua simplemente aprovechó el deslizamiento de tierra para cruzar. Sin embargo, Josué 3:13 es profético y sucederá tan pronto como las almas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor. El Señor de toda la tierra descansará en las aguas del Jordán. Que las aguas del Jordán serán cortadas de las aguas que descienden de arriba y quedarán sobre un montón. Josué no podía saber que se iba a producir un deslizamiento de tierra. Los israelitas llevaban consigo todos sus artículos religiosos. Allí se encuentra el tabernáculo, que representa la capital de Dios. Allí estaban el arca y todos los vasos sagrados. Josué 3:15 hace un comentario muy definido cuando dice eso. Y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron sumergidos en el borde del agua. Porque el Jordán desborda todas sus riberas durante todo el tiempo de la siega. Josué 3:17 nos informa que los sacerdotes llevaron el arca al río Jordán. Luego el río se secó y la gente cruzó por tierra firme. La sequía del río Jordán provocó la devastación psicológica de los cananeos. Ver a Israel cruzar un río seco destrozó la seguridad de los cananeos. Sí, según Rahab, los corazones del pueblo de Canaán se hubieran derretido cuando se enteraron del milagro en el Mar Rojo. Sus corazones deben haberse derretido nuevamente cuando vieron secarse el río Jordán. Dios hace las cosas por una razón. El secado del río Jordán u otros fenómenos misteriosos que tienen lugar, como en la Kaaba, sin duda te confundirán, te asustarán y te preocuparán. Porque la verdadera ira de Dios puede caer en cualquier momento. Pero debes recordar que Dios es soberano. No hay sucesos aleatorios y fuera de control. Los propósitos de Dios pueden estar ocultos para nosotros, pero podemos estar seguros de que cada evento tiene una razón detrás. Había una razón para la muerte de Jesús. Las autoridades de Jerusalén tenían sus razones basadas en malas intenciones. Y Dios tenía el suyo basado en la justicia. La soberanía de Dios se extiende incluso a las criaturas más humildes. Varios factores nos ayudan a saber que todo sucede por una razón. La ley de causa y efecto, la doctrina del pecado original y la providencia de Dios. Todo esto demuestra que todo sucede por una razón. No solo por casualidad o por casualidad. Pero no tengas miedo. Dios siempre está obrando en la vida de su pueblo y en su bondad los llevará a un buen fin. Los acontecimientos que definen nuestras vidas no son simplemente productos de causas naturales o del azar. Están ordenados por Dios y están destinados a nuestro bien. A menudo no logramos sentir la guía o protección oculta de Dios a medida que se desarrollan los acontecimientos en nuestras vidas. Pero cuando miramos hacia atrás, a eventos pasados, podemos ver su mano con mayor claridad. Incluso en tiempos de tragedia. En lugar de gritar, confundido por el miedo, acéptelo con calma y reflexione detenidamente. Porque al final, nuestro verdadero destino es la salvación de Dios. Todo lo que sucede es solo un trampolín. Arrepiéntete y ora diligentemente a Él. Dios aceptará tus palabras. Otras razones desde otra perspectiva, tal vez el río sea víctima del conflicto. Es una víctima de la gente porque es lo que básicamente le hicimos como gente al río. Y ahora, sumado a todo esto, es víctima del cambio climático. Israel, Siria y Jordania han competido por el acceso al suministro de agua del río Jordán. Como el agua es escasa, el conflicto crea un incentivo para apropiarse de todo. Las naciones que luchan por el acceso al agua significan que es difícil que Jordania se revitalice, ya que ninguna de las partes afectadas quiere ceder parte de su agua.
Años de conflicto entre los principales usuarios del río, venerados por cristianos, musulmanes y judíos, han contribuido a la crisis. El río serpentea durante 200 metros a lo largo del exuberante valle del Jordán que separa Jordania, Israel y Cisjordania. La historia de la desaparición del río Jordán es la competencia entre Israel, Jordania y Siria por el agua. Se trata de captar la mayor cantidad de agua posible. Casi todos los afluentes que desembocan en el río han sido represados o desviados, convirtiendo el Jordán, que se cree que fue la puerta de entrada al jardín del Edén, en una corriente insalubre en algunas partes, especialmente en verano. En la década de 1950, Israel construyó un oleoducto para bombear agua desde el mar de Galilea, deteniendo su flujo hacia el Jordán en la década de 1970 para desviar agua del río Yarmuk, un afluente principal del Jordán, para regar sus tierras de cultivo, dijo Mejar, un jordano. Una presa que están construyendo Jordania y Siria en el Yarmuk cortará todo su flujo hacia el Jordán, dijeron. La siguiente razón proviene de la presión de los refugiados sobre su capacidad. Algunas comunidades en la polvorienta y plana extensión del norte de Jordania le dirán que los recursos hídricos de su ciudad hace tiempo que llegaron a un estado desesperado. Las nuevas presiones podrían llevarlos al punto de ruptura. A menos de 10 millas de la frontera siria y 20 millas de Deraa, Mafraq siempre iba a ser el primer puerto de escala para muchos refugiados. Pero nadie podría haber adivinado la enormidad del éxodo sirio. Los sirios ahora superan con creces a los residentes de larga data, y los acentos árabes no sirios son una rareza comparativa en los atestados cafés alrededor de las calles principales de Mafraq. Muchos de los habitantes establecidos de Jordania son originalmente refugiados. Varias oleadas de palestinos llegaron después de la creación de Israel en 1948. Y miles de iraquíes se establecieron allí después de la Guerra del Golfo a principios de los años 90 y durante la guerra civil que sacudió a su país unos años después de la invasión estadounidense en 2003. 255 camiones cisterna transportan al campo 4 millones de litros de agua al día, lo que equivale a unos 40 litros por persona. Un consumo diario de emergencia es de 18 a 20 litros. Alrededor del 71% de los residentes de Zaatari han instalado sus propios baños, el 8% tiene sus propios tanques de agua y muchas familias han conectado mangueras personales. Hay incluso 1.500 lavadoras privadas, todas ellas conectadas al suministro de agua del campamento. Y no es solo agua la que se reapropia. Muchos baños y otras instalaciones sanitarias comunitarias, necesarias para reducir el riesgo de enfermedades, suelen ser desmanteladas poco después de su construcción y sus partes saqueadas para uso privado. Es esencial señalar que el río Éufrates se ha enfrentado a desafíos cada vez mayores en los últimos años debido a factores como la construcción de presas, el uso agrícola y el cambio climático, que han resultado en una reducción de los niveles de agua y estrés ambiental en la región. Se están realizando esfuerzos para gestionar los recursos hídricos de forma sostenible y abordar los impactos de las actividades humanas en el ecosistema del río. Garantizar la viabilidad a largo plazo del río Éufrates y sus comunidades circundantes. De pie en el lugar bautismal jordano de Betania, más allá del Jordán, una mujer dijo que sentía el agua del río fría en su piel, ofreciéndole un respiro del calor sofocante que la rodeaba. En el revoltijo de emociones con el que luchaba, también podía sentir tristeza por la disminución del río. Estoy seguro de que Dios arriba también está triste. El mismo Dios que realizó 10 placas para liberarlos del cautiverio egipcio, que dividió el mar rojo, hizo brotar agua de la roca en Meriba, y puso maná en la tierra cuando tuvieron hambre, y envió codornices desde el cielo. Jehová, Dios de toda la tierra. Dios obra en dualidad. Los hijos de Israel huyeron de Egipto cruzando el Mar Rojo sobre tierra seca. Cuando les llegó el momento de entrar en la tierra prometida, cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Dios los tenía yendo y viniendo.